Vamos a revisar formatos de impresión. ¿Qué es un formato de impresión? Es cuando utilizo un string para imprimir una o más variables. Por ejemplo, voy a poner aquí formato de impresión y voy a utilizar un string que diga llavecitas. Es mi nombre. Este string contiene estas llavecitas que son un placeholder de lo que vamos a intentar imprimir aquí. Por ejemplo, si yo tengo dos nombres, le voy a poner aquí nombre 1, yo, nombre 2, yo qué sé, cuando yo imprima print formato de impresión, me va a imprimir el string con las llavecitas. Pero si yo le pongo al final del formato de impresión, utiliza la función format y vean que cuando le aprieto el puntito, salen una serie de opciones que puedo hacer con este string. La que yo voy a utilizar se llama format. Y si se dan cuenta, escribo las primeras 3 o 2 caracteres, le pongo tab, la tecla tab, que es la que tiene las flechitas arriba de las mayúsculas, y se completa lo que yo quiera poner, ¿no? Entonces le voy a poner format, dale formato al nombre 1. Y le voy a dar ejecutar. Y lo que va a hacer es va a reemplazar estas llavecitas por el nombre 1, que es ¿qué? Diego. Ustedes van a decir, está muy elaborado, ¿no? ¿Como para qué? Ok, imagínense que tienen que imprimir 300 datos de temperatura. Y todos con el mismo formato. ¿Cuántas líneas de código tengo que poner para imprimir 300 temperaturas? Pues 300 líneas de código. Entonces, con un solo formato de impresión, voy a establecer el formato y luego nada más le hago pasar la variable para que me haga el mismo formato para todas. Por eso utilizamos formatos de impresión. Por ejemplo, si yo le pongo aquí formato 2 y le doy ejecutar, pues ya me pone Juan es mi nombre. Y no importa cuántos formatos, cuántos nombres tenga, con un solo formato le voy a dar la impresión que yo deseo. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué pasa si yo pongo un segundo par de llaves? Le pongo, este es mi nombre, esta es mi edad. Ok, de alguna forma, la variable o la función format recibe aquí un argumento que es el nombre, que va a reemplazar al primer par de llaves. Pero como aquí hay dos pares de llaves, pues puedo reemplazar dos objetos dentro del string. Entonces le voy a poner aquí el nombre, que va a ser el primer par de llaves, le voy a poner Diego. Y el segundo par de llaves vas a poner 18, la edad. Ya, estoy mintiendo, sí. Y verán que reemplaza format a cada par de llaves con el objeto correspondiente. Aquí con separarlos con comas es suficiente para que él distinga que el primero va en el primer par de llaves y el segundo va en el segundo par de llaves. Si yo los quiero cambiar de lugar, pues dentro del formato de impresión le pondría aquí un 0 y aquí un 1. ¿Cuál es el elemento 0 de los argumentos de format? El argumento 0 es Diego, el primer elemento, y el elemento número 1 o con índice 1 es 18. Y voy a ir a parar acá. Entonces lo único que estoy haciendo es cambiarlos de lugar. Le voy a dar ejecutar. Y van a ver que pone algo extraño de 18 es mi nombre y Diego es mi edad, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer por ahí? Bueno, le pueden poner aquí una variable alias, por ejemplo, X y Y. Y de este lado en format, pues igual le ponen este es X y este es Y. De igual forma, pues identifica qué par de llaves debe de sustituir con cuál de las dos variables. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí le salió? ¿Perdón?
No, le damos aquí arriba en el triangulito play y ya ejecuta. O F5. Vamos a utilizar otro formato de impresión. En esta ocasión vamos a poner un par de llaves y le vamos a poner impresión igual y vamos a intentar utilizar dos elementos de este lado. Le voy a poner aquí Diego, 18. Y dentro de las llavecitas le tengo que especificar cuál de los dos elementos quiero que imprima, si el elemento 0 o el elemento 1. Vamos a poner primero el elemento 0. Una vez que le pongo el elemento 0 le voy a dar después 2 puntos y voy a explicar el formato con el cual quiero que lo imprima. Por ejemplo, le voy a dar este simbolito que es el símbolo de menor, menor igual o menor, ¿no? Y le voy a dar 30. ¿Qué va a hacer ahí Python? Lo que va a hacer es va a tomar el elemento 0, lo va a imprimir en un renglón con 30 caracteres y va a alinear este nombre del lado izquierdo. Como si fuera el Word, lo alinea del lado izquierdo. Le voy a dar a ejecutar. Y ahí no parece que hay 30 caracteres, pero juro que están ahí. Si le pongo el otro, lo va a alinear ¿de qué lado? Derecho. Y verán que ahí sí parece que están los 30 caracteres. Ahí están los 30 caracteres. Y está alineado mi nombre del lado derecho. ¿Qué pasa si le pongo aquí el 1? ¿Qué impresión va a realizar? El 18. Recuerden que el primer número que aparece aquí es el índice de los elementos que entran dentro de format. Lo demás, después de poner 2 puntos, es el formato de impresión que yo requiero. En este caso pues, son 30 caracteres alineados del lado derecho. ¿Qué otra alineación hay? Pues hay alineación centrada, que sería con el gorrito como si fuera exponente. Eso sería centrado. Ahí aparecería 18 centrado. ¿Qué otro hay? Le podemos poner un carácter de relleno. Por ejemplo, le puedo decir, ponlo centrado en 30 caracteres y tu relleno va a ser guión bajo. Y verán que me pone ahí impresión 18 centrado en 30 caracteres con relleno de guión bajo. ¿Qué otros formatos existen? Existen formatos para los números. Por ejemplo, si yo le pongo ahí G, sería formato de número general, como el que maneja Excel, un número general. Lo voy a imprimir y van a ver que me aparece ahí 18, dice no necesita decimales, te lo imprimí con un formato general para número. ¿Qué pasa si yo le pongo F? Lo voy a imprimir ¿con qué tipo de variable? Float. Me lo imprime como si fuera un float. Sin embargo, no está convirtiendo el 18 a float, solamente está imprimiendo con formato de flotante. ¿Cómo le hago para imprimir enteros? Según yo es con la letra D. Aquí pues lo imprime con formato de entero, pues es 18 simplemente. Y si por ejemplo tengo un número que es negativo, perdón, que es positivo y quiero que aparezca explícitamente si es positivo o negativo, le voy a poner aquí un más. Entonces van a ver que me incluye el simbolito de más para los que son positivos y los que son negativos les pone el menos. Es útil para cosas de contabilidad, etcétera. ¿Qué otra cosa sería importante? Por ejemplo, puedo convertir este número que es 18 en binario. Le pongo aquí una B, lo ejecuto y me pone el código binario para 18. También trabaja con sistemas octal, también con sistema hexadecimal, etcétera. Si quiero poner un porcentaje, pues simplemente pongo aquí la fracción 0.25 y de este lado le pondría el simbolito de porcentaje y ya me va a convertir a por ciento. ¿Qué otra notación podríamos utilizar? Por ejemplo, si tenemos un número como este, le podemos poner ahí E y me pone notación científica.
¿Cómo controlo la cantidad de decimales que aparecen en la impresión? Pues antes del formato le pongo punto y le digo cuántos decimales quiero. Por ejemplo, quiero 3 decimales únicamente. Le doy ejecutar y verán que solo aparecen 3 decimales en formato de notación científica. Y bueno, finalmente vamos a poner todos los posibles formatos de impresión que se le pueden establecer a un elemento. Por ejemplo, voy a poner un número grande por ahí. Ejemplo este. Y le voy a poner ahí, ok, utiliza como carácter de relleno el guión bajo. Quiero que centres el texto en 30 caracteres, marcándome si es positivo. Le pongas coma para separar los millares de 3 cifras en 3 cifras, con 2 decimales de precisión en flotante. Le doy a ejecutar y este es el resultado de la impresión. Vean que lo centró a 30 caracteres, le puso el signo positivo, porque es positivo el número, la separación de millares, 2 cifras decimales y lo puso con formato de flotante. ¿Cuál es el elemento que imprime? El elemento número 1, no el elemento 0. Todo eso se puede especificar en un solo formato de impresión. Tiene que estar en ese orden. Primero el carácter de relleno, luego la alineación, luego si quiero que me marque si es positivo o negativo, cuántos caracteres, si quiero separación de millares, cuántos decimales y el formato de número que deseo. Entonces, cuando impriman algo de sus cálculos, porfa, imprímanlo bien, ¿no? ¿Cuántos decimales? ¿Qué formato? Notación científica, todo correcto. Por eso estamos viendo ahorita esto de los strings. ¿Perdón? Con la comita, ¿no?